Se oye bajito. Is being recorded. ¿Perdón? Se oye bajito tu voz. Perdón. ¿Ahí se oye mejor? Se oye mejor, sí. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que para que empecemos este foro y que podamos ir teniendo primero esta comunicación, digamos, fluida entre todas las personas que nos hemos unido en este foro, que si pueden silenciar sus micrófonos en esta primera parte, vamos a tener, digamos, una primera intervención de parte de nuestros panelistas, y después vamos a abrir un espacio de diálogo, de preguntas, respuestas. Vamos a ir desde ahí, digamos, construyendo nuestra conversación. Todo el desarrollo de este programa se hizo en círculo, de manera colectiva. There was an advantage in the fact that we initially. Entonces, por favor, si podemos ahora silenciar los micrófonos. ¿Escuchan? ¿Escuchan mi voz? ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? sí. Ok, Sí. muy bien. Gracias. Pues bienvenidos, bienvenidos a este Foro de Cristus de 2024 que hemos titulado Caminos de la Sinodalidad. Me llamo Pedro Reyes, soy director de la revista Cristus, la revista de teología, pastoral, ciencias humanas de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, y año con año hemos querido organizar desde hace algunos años estos foros en donde podamos reunir a nuestra comunidad y poder conversar sobre temas de actualidad, temas que pueden estar interesándonos desde nuestro compromiso y nuestra fe cristianas, impulsando nuestra esperanza y dándonos nuevos ánimos para avanzar en el camino. Agradecemos especialmente hoy a todas las personas a todas las personas que han contribuido para que podamos llevar adelante este foro. Dios hará justicia. Tal vez nosotros lo hagamos de una manera diferente. Les voy a pedir, por favor, otra vez, si pueden cerrar sus micrófonos. En esta primera parte vamos a tener un tiempo, más o menos alrededor de una hora, en donde vamos a escuchar a nuestros panelistas, que son todos y todas personas que han estado en el sínodo de la sinodalidad, en distintos momentos del sínodo, preparando distintas etapas del sínodo, y han tenido una participación muy importante durante todo este proceso en donde la Iglesia ha querido repensarse como una iglesia, digamos, que se va definiendo a sí misma para el servicio de la humanidad, para el servicio del mundo. Y vamos a ver desde estas distintas perspectivas qué es lo que ha significado este acontecimiento del sínodo y qué es lo que podemos aprender y cómo podemos también colaborar nosotros ahora en esta reconfiguración de la iglesia, en esta en esta propuesta que nos están haciendo desde el sínodo para pensarnos como iglesia caminando juntos. Agradecemos por su asistencia a quienes hoy nos acompañan. Les voy a presentar a nuestros panelistas y a todas las personas que se inscribieron en el foro. Como hoy tenemos el gusto, el placer, digamos, de recibir como panelistas en este foro, primero quiero presentar a Dolores Palencia. Dolores Palencia ha sido una de las figuras importantes en este sínodo. Le tocó presidir incluso una sesión del sínodo. Tiene una larga trayectoria como religiosa en México y en la CLAR, en Latinoamérica. Se ha dedicado durante mucho tiempo a la atención a la población migrante, y desde esa experiencia encarnada y profunda ha venido a colaborar en esta reflexión sinodal. No solo desde la experiencia de su apostolado social, sino también desde su experiencia como mujer consagrada, como mujer que ha atestiguado, digamos, las distintas controversias y dificultades en las que se ha vivido la iglesia, especialmente desde Latinoamérica. Pues te agradecemos muchísimo, Dolores, que estés aquí con nosotros, que nos acompañes.
También, y un agradecimiento muy, muy especial a Mauricio López. Mauricio ha sido, digamos, una pieza clave también para el sínodo, desde antes incluso de este sínodo de la sinodalidad. Ha participado en el sínodo de la Amazonia, después de varios años de colaborar ahí y de ser miembro también del Cuerpo Internacional de la CBX en distintos cargos, y ha compartido su experiencia precisamente facilitando ahora las sesiones del sínodo de la sinodalidad en alguno de los grupos de facilitadores del sínodo. Mau estuvo activamente participando en todas las etapas del sínodo. Para nosotros es un privilegio tenerte, Mau, acá y que nos puedas compartir también lo que ha significado esta experiencia, no solamente en las reflexiones que surgen desde el sínodo, sino digamos como desde las tripas del sínodo, ¿no? Es decir, cómo se organizó, cómo va surgiendo todo este esfuerzo, toda esta innovación también en su propia metodología, etcétera. Pues ya tendremos oportunidad de conversar. También presentarles. Tal vez no todos tal vez lo conozcamos acá en persona, nos acompaña y estamos muy contentos de tener a Rafael Luciani. Rafael Luciani es venezolano, es un teólogo, digamos, es un teólogo venezolano ya muy, muy importante en América Latina. Ha hecho una reflexión interesante e importante sobre qué significa la iglesia y fue uno de los teólogos que ayudó también a preparar los instrumentos de trabajo del sínodo, haciendo una reflexión sobre la relación entre el sínodo, el Concilio Vaticano II y lo que el sínodo puede significar en la realidad de la iglesia. Pues agradecemos muchísimo también este trabajo teológico que Rafael ha venido haciendo y le agradecemos sobre todo su presencia aquí con nosotros y que nos puedas iluminar también desde esta perspectiva de cómo está viendo el teólogo, cómo está viendo un teólogo, digamos, este caminar de la iglesia, ¿no? Y también hemos invitado como un representante, digamos, de estos eventos que también se dieron en torno al sínodo. El sínodo ha tenido como diferentes etapas, diferentes momentos, y ha tenido también diferentes eventos que han querido dialogar con esta gran asamblea del sínodo de la sinodalidad. Y ahí Enrique Delgado, que también está hoy aquí con nosotros, ha participado en estos eventos más ligados a la juventud, a también la pregunta sobre los nuevos medios digitales, la educación digital, etcétera, y toda esta dimensión que el sínodo también ha tenido, digamos, de moverse en torno a las redes sociales, de tratar de entrar, digamos, lo que el sínodo va pensando y va a seguir pensando, digamos, este pensamiento de iglesia caminando juntos, que va a seguir dándose a través de también los medios digitales, ¿no? Entonces, es un diálogo también. Intenta ser un diálogo que incluya a los jóvenes y que incluya todas estas nuevas tecnologías que nos ayuden realmente a encontrarnos, ¿no? Encontrarnos y caminar juntos, como el sínodo propone. Y finalmente, quiero presentarles a quien nos va a conducir en toda esta conversación, que es también un compañero jesuita y un teólogo también que ya tiene varios años trabajando en cuestiones de eclesiología, en toda la reflexión sobre los ministerios laicales. Ha sido también, he de decirlo, ha sido mi maestro, entonces también le agradezco mucho la enseñanza que me ha dado. Está Pepe Sánchez, así le decimos de cariño, es Humberto José Sánchez Ariñana, teólogo actualmente en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, y que por su experiencia y por su propia reflexión teológica creímos que era una persona ideal para poder llevar esta conversación. Así que es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes. Gracias por conectarse con Cristus, gracias por seguirnos, y bueno, les dejo en las excelentes manos de Pepe, que nos va a llevar y conducir en esta conversación. Muchísimas gracias, Pepe, y empezamos. Muy buenas tardes a todos y todas. Veo muchas caras conocidas. Me da mucho gusto reencontrarme, aunque sea por estos medios virtuales. Ojalá que en algún momento dado nos podamos reencontrar personalmente y aceptar la invitación de Dolores de ir a Tierra Blanca y a servir y a comernos unas garnachas, ¿verdad? Para poder, digamos, introducir esta discusión de nuestros colegas que nos han aceptado venir de buen agrado a reflexionar sobre el sínodo de la sinodalidad, voy a hacer una pequeña contextualización que nos sirva como para entrar en el tema. En el año 2021, el Papa Francisco nos lanzó como pueblo de Dios una nueva encomienda: ensanchar los márgenes de nuestra iglesia, hacer espacio en nuestra vida eclesial y caminar juntos de la mano del Espíritu, en un esfuerzo por repensar nuestra iglesia y su futuro
y con ello renovar el compromiso de ser una iglesia en misión, una iglesia en salida. En octubre pasado, perdón, ¿hay alguien que tiene su micrófono Floralicia está programa prendida. prendido por ahí? Si lo quisiera silenciar, si no, no vamos a escuchar. Gracias, muy amables. En octubre pasado, este mes pasado de 2024, concluyeron los trabajos del Sínodo de la Sinodalidad en el Vaticano, en donde se plantearon conclusiones muy importantes que hoy vamos a poner a discusión. De hecho, justamente yo acabo de leer ese documento en donde se hace el extracto de varios números de ese documento, resaltando como los aspectos más importantes. Tenemos el honor de contar, como ha dicho Pedro, con la presencia de 4 personas que participan activamente desde su trinchera respectiva en la vida de la iglesia. Mauricio López, Dolores Palencia, Enrique Delgado y Rafael Luciani, que ya ha presentado brevemente Pedro. Yo quisiera comenzar esta dinámica lanzando una pregunta muy sencilla, digamos, una pregunta de saque que sería para los 4, que nos puedan contar en unos breves minutos cuál fue su experiencia en el sínodo de la sinodalidad, qué aspectos destacarían y cómo creen que ha impactado la vida de la iglesia hasta ahora. Han pasado 2 años, entonces algo les ha quedado de esta experiencia. Cuéntenos un poquito de su experiencia. Pueden participar de manera libre. ¿Quieren levantar la mano o prender su micrófono? Mauricio, Rafael, Dolores. Bueno, yo les agradezco mucho y en caso de que de pronto desaparezca es que se acabó acá la energía, pero de verdad agradezco mucho este espacio y agradecer estar entre hermanas, hermanos. Veo, como ya decían, muchos rostros conocidos. Para mí tiene que ver con un proceso largo, tiene que ver con una experiencia de discernimiento encarnado. No se asocia a un evento, sino a una vivencia de encuentro con rostros concretos que fue haciendo sinodalidad y que luego se encontró con unas vías institucionales existentes y nos las tomamos y las usamos y las tratamos de reformular y tratamos de empujar todo ese proceso vivo en medio de esas vías y esto significa que algunas cosas salieron y generaron mucha vida y otras no. Entonces mi lectura es siempre esperanzada porque yo tengo esta vivencia cotidiana con casi 12 años caminando con el territorio amazónico. Vengo llegando de la Amazonía y puedo decir que nunca nos hubiéramos imaginado estar en un contexto de una iglesia que se ha dejado interpelar tan fuertemente por la periferia. Creo que esta mirada para nosotros es muy especial porque una expresión de red muy pequeñita que iniciamos en Ecuador fue encontrando ruta y rumbo para luego articularse con las institucionalidades regionales de la iglesia con las que no teníamos ningún contacto. Yo personalmente no había tenido ninguna relación, como el CELAM, como la CLAR, como las Cáritas de América Latina, y en el fondo había un deseo y una necesidad de caminar juntos, y no por una buena voluntad ni por la brillante iluminación de alguno en particular, sino porque la vida concreta estaba gritando, porque no había manera de no articularnos, porque la coyuntura de un papa latinoamericano nos abría la puerta y teníamos la opción de entrar y empujar o de permanecer distantes, señalando, criticando o aplaudiendo, pero sin hacer vida. Entonces, ha sido muy bonito hacer este recorrido. Y yo les decía, aquí hay pues especialistas mucho mejores que yo. Si así leemos el documento de este sínodo, todavía no es el tema, podemos decir que a lo mejor no avanzó demasiado con respecto a lo que hemos vivido en la Amazonía. Pero precisamente
Eso, dándole la vuelta, es la gran novedad. Si vemos el documento final de este sínodo, notamos cómo la expresión amazónica pequeña, irrelevante, periférica, gracias al vehículo que dio el Papa y a esa disposición de tantísimas personas para ir tejiendo en medio de situaciones muy complejas, vemos cómo este sínodo de la sinodalidad y su documento están profundamente iluminados, no solo por la Amazonía, obviamente, pero por esas vivencias periféricas. Pues a mí este proceso me ha transformado y siento que hemos podido transformar también mucho de lo que se alcanza a poder tocar en estos procesos, y hay muchísimas cosas que todavía no alcanzamos a ver. Termino diciendo, tuvimos un encuentro muy bonito con la gente de Amerindia, que siempre está ahí para confrontar, hacer reflexión. Yo recuerdo que al final del sínodo amazónico algunos por un extremo decían: van a destruir la iglesia con todo el tema de la Pachamama y demás. No se las muestro porque no hay mucha luz, pero acá la tenemos. Claro que no se destruyó la iglesia. Y por otro lado, otros que han sido nuestros maestros dijeron: ¿para qué todo esto? Nada cambió, todo sigue igual. Lo cierto es que yo me acuerdo haberles dicho: nos vemos en 5 años. Yo creo que este Kairos necesita un proceso de tiempo. Aunque los gritos de la realidad no pueden esperar, necesitamos darle tiempo. También debo decir que a todos los que criticaron gravemente al sínodo amazónico, nunca me los volví a encontrar por los ríos de la Amazonía, nunca me los volví a encontrar por los senderos de las redes eclesiales en aquel territorio con las comunidades. Creo que esto también es importante, la permanencia y la encarnación son claves. Pero 5 años después pudimos decir: se está trabajando un nuevo rito en la Iglesia Católica, que sería eventualmente el rito 24, que no es solo el rito católico romano, un rito para la Amazonía. Se inauguró una experiencia inexistente y sin precedentes. Es una conferencia eclesial de la Amazonía, la SEAMA, no episcopal, conferencia en el nivel de estructura como cualquier otra, y no episcopal, sino eclesial, y para un territorio que es un bioma, que rompe con la noción de Estado-nación y que rompe también con toda la perspectiva también de nuestra estructura de iglesia en los dinamismos reducidos de un país. Tenemos un proceso de una universidad amazónica que están haciendo redes interculturales. Es decir, creo que necesitamos darnos cuenta que a veces en el fondo hay una postura profundamente cerrada, casi esclerótica de los que tienen miedo al cambio, pero también del otro extremo, en el fondo parece que hay una falta de fe en el espíritu, que no está a nuestra disposición y a nuestro ritmo, sino que va produciendo novedades conforme va caminando. Yo me siento así. Este sínodo de la sinodalidad, ojalá pudiéramos relatarles lo que vivimos ahí, ojalá pudiéramos compartirles, y eso es lo que estamos haciendo, pero la gran novedad es que esa iglesia tan diferente, tan compleja, se sentó a la mesa representando toda esa amplitud universal y que se puso en camino. Hay mucho por andar, no soy ingenuo, de hecho suelo ser bastante crítico, y creo que en el fondo, de todas maneras, esa inconformidad esperanzada es la que nos sostiene. Muchas gracias, Mauricio. Rafael, Dolores, Enrique, ¿quisieran compartir un poco su experiencia? Bueno, yo diría que para mí la experiencia fue diferente, ciertamente, que la de Mauricio. En primer lugar, tengo mucho más cabello blanco que él, entonces he vivido otra experiencia de iglesia, y el llegar al sínodo para mí fue una gratuidad, en la cual creo que Mauricio tuvo parte de la culpa. Entonces, porque después de muchos años de trabajo en comunidades eclesiales, en la CIRM, que es la Conferencia de Religiosos de México, en la CLAR, que es la Conferencia Latinoamericana, y eso, pues yo hacía tiempo que no estaba preocupada por esos asuntos ni metida, y más bien estaba yo en mi rinconcito de Tierra Blanca, que sigo aquí, muy contenta con los hermanos migrantes. Y de repente, y en el tiempo de la pandemia, recibí un llamado para colaborar con el CELAM a través de Mauricio, y a partir de esa colaboración del CELAM me vi envuelta en la asamblea eclesial, en la cual conocí personalmente a Rafael, porque no lo conocía personalmente, solamente por libros, pero un día nos encontramos que teníamos que dar una conferencia juntos, y yo dije, yo, y con un teólogo joven,
Yo que no soy tan teóloga, bueno, pues ahí estábamos. Entonces, como que el espíritu me fue llevando a través de personas, a través de situaciones, a través inclusive de esa pandemia que nos frenó en ciertos quehaceres, pero que nos permitió a través de lo virtual participar de otras maneras. A mí me fue llevando a entrar en esta dimensión de una nueva manera de situarme en la iglesia. Yo viví el concilio antes de entrar a la vida religiosa. Tuve muchísimas esperanzas con el concilio y de hecho dudé en entrar a la vida religiosa por la posibilidad de hacer algo laicalmente. Y después me tocó vivir muy de cerca y muy fuertemente en Medellín por la experiencia de mi congregación, que sufrió muchísimos cambios a partir de Medellín. Viví intensísimamente Puebla, no puedo olvidarme de ello porque yo ya estaba en comunidades eclesiales de base en Tabasco y la experiencia de todo lo que se suscitó con Puebla me tocó muy de lleno. Conocí allí personalmente a Monseñor Romero, conocí personalmente a Fray Beto, a mucha gente de América Latina que me sacudía y me confirmaba en lo que yo quería. Me decepcionó Santo Domingo y lo viví con sufrimiento. Y después yo pensé que a mí ya no me tocaba entrar en eso porque el invierno eclesial lo único que me decía era que había que meterse en el terreno con la gente, en lo chiquito, desde lo pequeño y trabajar allí. Y estar allí y tratar de vivir un estilo de iglesia en el que yo creo y en el que me parece que es el camino que el Espíritu nos dice, pero sin hacer más ruido. Había que permanecer desde el silencio y además eso va bien con mi espiritualidad de congregación. Yo dije, sin mucha notabilidad. El CELAN me volvió a meter en otro nivel y en otros caminos y eso me permitió participar en muchos trabajos preparatorios y yo creo que en parte por eso y en parte, por, como ya dije, por culpa de Mauricio, de repente pues yo recibo una llamada a las 5:30 de la mañana, cosa que no es muy fácil de aceptar en Tierra Blanca, Veracruz, porque uno duda de las llamadas telefónicas y de las extorsiones y de muchas otras cosas, y me dicen que me hablan de Italia y que es el cardenal Grech. La verdad no le creí, le hice como 10 preguntas para estar segura de quién era, y finalmente cuando me convencí de que sí era, pues tuve que escucharlo, y me decía que el Papa me invitaba al sínodo, y yo dije, ¿y a mí por qué? Si no estoy metida en nada. Y después me dijo que quería que fuera yo presidenta delegada. Y yo dije, ¿y qué es eso? No entendía. Me dijeron, pues que cuando el Papa no esté, usted va a presidir la asamblea. No, yo dije, no, pues yo no soy para eso, punto. Me dijo, disiérnalo. Le dije, pues lo voy a discernir y además yo tengo que hablar con mi superiora. Yo tengo una superiora, soy religiosa. No me puedo nada más ir ni de mi trabajo, ni de mi responsabilidad, como yo quiera y cuando yo quiera. Yo tengo que discernir. Me dijo, tiene 2 días para discernirlo. Entonces, bueno, después de 2 días y después de haber platicado, no nada más con mi superiora, porque tuve la posibilidad de platicar con Rafa Moreno, tuve la posibilidad de platicar con Mauricio, tuve la posibilidad de platicar con algunas gentes que me conocen mucho, y me dijeron, pues si es de la iglesia y si viene como una invitación, hay que decir que sí. Y pues así dije que sí. Y así fue cuando empecé ya pues a involucrarme en todo lo del sínodo. Creo que puedo decir que algo que fue muy duro para mí, muy difícil, fue que durante todo ese tiempo de preparación a la primera sesión y después de la primera sesión y en el año siguiente, hasta ahorita, en este momento, yo en mi diócesis, en mi parroquia, en mi ambiente, no oí hablar del sínodo. No había nada que me hablara del sínodo. Ni el párroco, ni en la diócesis, ni había nada. De hecho, fue difícil porque había muchas cuestiones que leer, mucho que preparar y yo no encontraba como mucho eco a mi alrededor en lo que yo vivía. Y de hecho, pues, el trabajo de la migración es muy intenso y entonces la tentación entre qué es primero, mi presencia aquí con los migrantes todos los días o el sínodo que todavía está lejos, pues fue algo permanente y difícil de gestionar y de manejar. Bueno, finalmente yo fui a la primera sesión y para mí, bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte. Primero que nada, desde la experiencia de haber llegado y encontrar una asamblea en mesas redondas y no
una cuestión muy estructurada y muy fuerte de que aquí los cardenales, abajo los obispos, y allá en Gallola la gente que queda, que eso era mi experiencia a veces cuando yo iba a la SEM, que la vía religiosa, pues allá en la última fila hasta arriba, cuando terminaran, podíamos estar. Entonces, pues esa experiencia de convivencia, de fraternidad, de haber empezado a ejercitarnos en la conversación espiritual, de haber empezado por romper muros, dudas, y tratar de acercarnos en la fraternidad y tratar de conocernos y tratar de encontrarnos. Una anécdota, también uno de los primeros grupos que me toca en el retiro, me toca con el cardenal Víctor Manuel Fernández, del Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Yo había estado con él en Aparecida y nos habíamos conocido en Aparecida, pero pues yo nunca lo había vuelto a ver. Y cuando llegamos y empezamos a compartir, lo primero que nos decían era, díganos cómo quieren que le digan. ¿Te gustan las trapas, Diego? Y entonces todo el mundo empezó a compartir y de repente él dijo, y a mí me dicen Tucho. Y todo el mundo, ¿y por qué Tucho? Pues porque mi papá era muy fanático del fútbol y había un futbolista. Bueno, pues ya desde allí fue Tucho. Y Víctor Manuel Fernández, hasta la última reunión ahora en el sínodo, de repente le decían Tucho. Y él respondía. O sea, no era una cosa que le molestara. O sea, se empezó a crear una relación de amigos, de hermanos, de cercanía. La primera vez que a mí me tocó presidir la asamblea, que no era sin el Papa estaba ahí presente, pero de todas maneras presidíamos la asamblea y fue más de una vez, porque nos tocó varias veces. Éramos dos mujeres, a cada una nos tocó en diferente momento, pero éramos nada más dos mujeres, Momoko Nishimura, que era de Japón, y yo. La primera vez que me tocó presidir la asamblea, a mí lo que más me impresionó es que terminando la asamblea se me acercaron muchísimos obispos de una manera muy cercana, muy empática, muy amable para decirme, hermana, acaba de romper una tradición de 2000 años en la iglesia. Es la primera mujer que preside el sínodo de los obispos. Pero lo decían con gusto, con alegría, con deseo de que siguiera. Entonces, pues eso ayuda a decir, hay un rol para las mujeres, hay una presencia que podemos tener en la iglesia y que es necesario caminar. En realidad, mi participación tanto en esa mesa de presidencia como en la mesa circular que me fue tocando según el turno, me fue permitiendo sentir que realmente un diálogo es posible en la iglesia a pesar de muchas dificultades. No fue fácil, hubo momentos de tensión muy fuerte, hubo temas o asuntos que no llegaron en la primera sesión a donde hubiéramos querido que llegaran y que tampoco llegaron totalmente en la segunda sesión, pero que por lo menos sentimos que había habido pasos que se dieron y aperturas que quedaron, líneas abiertas que permiten tener la esperanza de seguir avanzando. Pero todo eso me hizo confirmar que es el Espíritu el que lleva las cosas y que no va a ser ni por nuestros voluntarismos, ni por nuestros trabajos, y que es un poco la frase de Ignacio, ¿verdad? Hagan todo lo que de ustedes dependa y después suelten todo, porque no es de ustedes la obra. Entonces, para mí es una experiencia muy fuerte, muy rica, de mucho sentir realmente cómo el Espíritu mueve y cómo el Espíritu es capaz de transformarnos. Yo vi obispos que llegaron de una manera y que salieron de otra, totalmente distinta. Y hubo otras personas que no. Entonces, yo sí creo que va a ser sumamente lento y yo puedo decirles que ahorita estoy impresionada porque de mi diócesis me llamaron para que participe en la asamblea diocesana, me piden que yo dirija la conversación espiritual que va a tenerse en la asamblea diocesana con 300 y pico personas, porque ahora sí ya invitaron a laicos, ahora sí ya invitaron a muchas gentes para retomar todo el caminar de la diócesis. Entonces, yo digo, el Espíritu trabaja, no a nuestra manera, no a nuestra forma, ni a nuestro estilo, pero trabaja. Y esto me da mucha esperanza. Yo creo que por ahorita hasta aquí. Bueno, mi experiencia la leo Rafael, perdón. Rafael, desde lo que ha adelante. sido el... ¿Aló? ¿Sí? Adelante. Gracias.
Mi experiencia yo la leo desde lo que ha sido mi vocación laical como teólogo, porque cuando yo estudié, empecé la teología, no se podía estudiar todavía como laico o no se podía acceder al título. Entonces yo estudiaba, pero todavía no tenía acceso al título. Y luego cuando termino, que voy a continuar ya con la licenciatura y doctorado, fue que me llegó el título que había hecho del bachillerato, ¿no? El pregrado teológico. Y en ese marco, luego que termino y regreso a Venezuela, como bien saben, empieza toda la situación problemática política fuerte y la labor como teólogo laico se centró más que todo en esa relación teología política, teología social que estábamos viviendo. Y fue también un periodo más de inserción en la vida de la iglesia local, más allá, no tanto el ver el continente o el ver la iglesia global, por lo que estábamos viviendo. Luego, hace unos 10 años, 12 años, me invitan a participar en el CELAN, en el equipo teológico, y ya empieza este trabajo ya más de continente, ¿no? No solo de mi país y en mi diócesis, sino también pues ya empiezo a ver esa iglesia que se articula en muchísimas maneras de ser iglesia. Y eso fue también otra experiencia como laico teólogo que fue ayudándome a crecer y ver que mi realidad era una entre muchas realidades y que había muchas realidades que compartían también lo que estaba yo viviendo. Ahí se abrió pues ese otro espacio, luego continuó con la CLAR y para mí fue un redescubrir de la vida religiosa porque yo había estudiado siempre con los religiosos, incluso la teología y especialmente con los jesuitas, pero es ver el panorama de la vida religiosa en cómo se ha ido desarrollando las inquietudes, las problemáticas, cómo se ha ido abriendo y eso también pues abrió en mi vida laical y teológica otra dimensión. Cuando llega el sínodo, lo vivo como un proceso que fue conectando mi vida local, iglesia local, en esas primeras asambleas y consultas que se hicieron en nuestras diócesis. Luego la vida ya continental en América Latina, la asamblea que se hizo y en otras regiones. Y luego entonces entrar también en esta dinámica de una iglesia que yo llamo la intercontinental porque las dos sesiones de la asamblea en Roma permitieron ver esa diversidad entre las regiones y continentes que no se había visto desde el concilio en esa magnitud. Y esto es importante porque eso marca el contexto de esa experiencia. Cuando decimos que se encuentran por vez primera realidades tan distintas de continentes y regiones que nunca, desde el concilio, nunca, ni siquiera en el concilio, se habían podido conectar de esa manera, es decir, a través de no solo obispos, sino laicado, presbiterado, vida religiosa, episcopado, pero no solo las personas, sino todos los países, iglesias locales que conforman la iglesia toda. Eso nunca se había vivido y eso fue una explosión de la propia experiencia que lleva entonces a podemos decir, un cambio en el modo como se ven las problemáticas y las realidades pastorales. Porque entonces entre la experiencia de las dos sesiones se empieza un proceso que yo viví de ampliación, ¿no? De esa visión de iglesia y empieza uno a comprender que en una región se puede ir a una velocidad porque hay unas prioridades distintas y hay una historia distinta y en otra región puede ser que como son las prioridades distintas y la historia ahí es distinta, pues quieran ir a otra velocidad o tengan otras opciones. Y eso es lo que hace también esta experiencia más compleja, poliédrica, porque ya no es la experiencia continental latinoamericana, donde hay pues una sintonía, un ambiente y una historia común, tampoco es la experiencia que había tenido local, donde ciertamente hay toda una cultura, un ambiente, una historia de la iglesia común, y aquí más bien es un redescubrir de esa experiencia de la catolicidad, pero en carne y hueso, ¿no? Y eso es complejo, como decía, porque ahí es donde se enraizan las expectativas.
uno llega con muchas expectativas, pero en esa complejidad poliédrica, pues las expectativas se van descentralizando, por así decirlo, y uno empieza a comprender que, bueno, lo que uno espera no es lo que los otros esperan, y cómo llegar ahí a un diálogo y a un momento en el cual podemos decir, vamos a caminar hacia allá, pero cada realidad eclesial puede tomar también decisiones distintas, ¿no? Esa comunión en la diversidad que se experimentó muy fuertemente. Y como mi rol que me correspondió como perito, como teólogo dentro del contexto del proceso desde que comenzó el sínodo, ha sido también muy enriquecedor porque siempre hemos trabajado teólogos y teólogas y canonistas de distintos países y culturas. Cada vez que se nos ha convocado desde anterior a la inauguración, luego a partir de la inauguración, porque nosotros empezamos ya antes de la inauguración del sínodo a trabajar, y eso fue un intercambio muy rico porque ciertamente las perspectivas teológicas no son las mismas, de acuerdo a no solamente a las regiones y los países, sino también de donde uno ha estudiado y cómo uno ha asumido la teología. Yo la asumo como vocación, no como una profesión. Y eso fue haciendo un camino de diálogo, interacción. Se nos pedían escribir pequeños documentos a lo largo de todo este proceso. Luego se nos pedía acompañar los documentos que se iban redactando pues, en las dos sesiones de la asamblea. Y todo eso también implicó una nueva manera de interactuar, porque ya no era solo entre teólogas y teólogos y canonistas, sino en esa inserción de cada uno dentro del marco mayor de lo que es el pueblo de Dios representado en esa asamblea. Entonces, la manera como se hace teología ahí es muy distinta también. Para nosotros en América Latina estamos acostumbrados a esa manera horizontal y de diálogo, pero eso no es normal en las otras regiones o en todas las iglesias locales del mundo. Y esto es algo importante porque en muchas discusiones que se dieron, éramos tres teólogos latinoamericanos dentro del grupo de los peritos, Agenor Brighenti, Carlos Gali y mi persona. Y como, digamos, visión latinoamericana, a veces sentíamos la resistencia de las otras posturas o perspectivas teológicas al inicio. Luego, ¿no? Se fue creando un ambiente tan familiar, debo reconocer y decir, que realmente la labor de los grupos de los peritos fue extraordinaria. O sea, nunca hubo una confrontación. Se llegó a decir una vez cosas que los teólogos estábamos divididos y todo esto, y completamente falso. Realmente vivimos una relación muy rica en la medida en que se fue respetando esa diversidad y reconociendo también que en esa diversidad podíamos hacer comunión como teólogos y teólogas. Yo creo que eso es una riqueza que para mí fue también fruto de este proceso, ¿no? Entonces, lo he leído así, pues, ¿no? Como parte de mi vida, de mi vocación, desde un contexto local hasta este contexto, pues, más intercontinental, pues, ¿no? De una iglesia toda ella global e intercultural. Qué interesante. Muchas gracias, Rafael, por tu Gracias. pequeño saque. Amplios los saques de los ponentes, ¿eh? Enrique, ¿qué nos dirías de tu experiencia? Gracias, muchas gracias. Bueno, para mí es un privilegio y un gusto estar en esta sesión. Me siento muy honrado y también desde una mirada muy distinta. Dolores hablaba de las canas, Rafael hablaba de la vocación. Yo también podría, desde otra mirada, tanto generacional como vocacional, compartirles que yo viví esta experiencia como un proceso de conversión, un proceso definitivamente signo del Espíritu para nuestro tiempo, que yo lo viví, diría también desde mi vocación de creativo y de profeta, de comunicador, viendo por un lado una iglesia que pareciera que con mi proceso de vida personal se alinea como un signo y un regalo del Espíritu a saber que hay un lugar en la mesa para todos. Y eso me pareció como una cosa extraordinaria. Solo como un poco de contexto, justo en el 2021
cuando ya se estaba como cocinando todo, fui seleccionado por el Dicasterio de Comunicación para hacer un programa que también era muy, pues diría también como muy novedoso y muy de nuestro tiempo, que era el Dicasterio de Comunicación abriéndose a la consultoría de 16 jóvenes comunicadores de todo el mundo. Entonces, para mí la experiencia comenzó ahí. Están tocando, hijas. A los que estén por ahí con micrófono abierto, les pedimos que la apaguen. Entonces, para mí la experiencia comenzó ahí, como sentirme en el proceso histórico de la iglesia, con mucha gente que me precede y con mucha gente que ha luchado verdaderamente y servido y orado y abierto un montón de caminos para que haya este espacio para laicos, para jóvenes, para creativos, para artistas y para un montón de gente que a lo mejor no nos bastarían y no serían tampoco buenas etiquetas, pero sí de una iglesia que refleja una inclusión que históricamente pues incluso es hasta disruptiva, ¿no? Para muchos contextos. Justo cuando termina este proceso, en un clima de mucha comunión, con una comunidad pequeña de 16 hermanos y hermanas de todo el mundo, comunicadores, viene esta invitación para ser parte digamos, el saque también del sínodo en la parte de comunicaciones, el distribuir un kit de marca y de comunicación para que eso se empiece a democratizar a nivel mundial. Y entonces me tocó ser un poco como acompañante de comunicaciones para diferentes provincias, para diferentes diócesis, para gente que iba a estar implicada directamente replicando este mensaje. Bueno, eso solamente lo quiero compartir como el contexto de cómo recibí este regalo y este proceso de conversión cuando comenzó. Y para mí, creo que es un proceso de reconexión con esta capacidad de los profetas de mostrarnos nuevas imágenes de la realidad, nuevas imágenes para entender lo sagrado. Desde el inicio, pienso, por ejemplo, en el mensaje de comunicaciones sociales de ese año 2021, el Papa Francisco nos hablaba del sueño de una iglesia sinfónica, donde todas las voces fueran capaces de armonizarse. Solamente esa imagen para mí, el Papa Francisco creo que es maestro en esto de darnos nuevos lenguajes y referencias culturales muy simbólicas que incluso trascienden el lenguaje a veces, con todo respeto de los teólogos y teólogas, este lenguaje a lo mejor más académico y más rebuscado, que a veces es complicado aterrizarlo y traducirlo, y creo que para eso es bello que trabajemos en comunión y en equipo. Y estas imágenes, creo que para mí era el canal y el modo de ir accesibilizando esto. De repente en la cuenta del sínodo en Instagram, nunca me había tocado una experiencia como esa de recibir directamente los mensajes de odio amedrentadores a nivel nunca visto, al menos para mí. Y entonces era cómo hacemos que este proceso de conversión para esa gente que también tiene fe y que caminan con nosotros no es una experiencia de amenaza, sino que vean esta experiencia de un vino nuevo que quizá se puede sentir como algo que cae en odres viejos, pero que no por eso tiene que ser una amenaza para el pueblo de Dios. Entonces, yo me quedaría con estas dos ideas. El sínodo para mí es un proceso de conversión, definitivamente pues de la iglesia global, pero también de manera personal y el regalo de las nuevas imágenes. Menciono esto de la iglesia sinfónica del comienzo, menciono la imagen de la tienda que necesita ser ensanchada. Creo que es una imagen preciosa que nos habla de este corazón que necesita y que puede abarcar a más. Pienso, por ejemplo, las fotografías que circularon por todos lados de las mesas circulares, que también nos hablan de una prefiguración, de una horizontalidad no solo intergeneracional, no solo vocacional, sino que ojalá que también en nuestras diócesis, en el mundo digital y en todos los entornos, estas mesas circulares sean una forma tal cual de caminar juntos, de tomarnos de las manos y de discutir las cosas sin miedo de las diferencias. Y bueno, mencioné esto del vino nuevo en las odres viejas. Creo que a nivel también realista, sí fue muy frustrante pasar de esta experiencia que les comparto previa a iniciar el sínodo, con una experiencia de liderazgos súper nutritivos, muy proféticos, principalmente de mujeres en el dicasterio de comunicación. Y de repente cuando fue la entrada y el saque y el arranque de todo esto, también encontrarme con esto que igual no es que asuste o que frustre como para paralizar,
pero sí es volver a topar la realidad de repente liderazgos más verticales, más impositivos, que todavía tienen estas costumbres de silenciar o de invalidar voces desde la horizontalidad, ya sea por edad, por talento, por género, por lo que sea. Entonces, también ver esa realidad así como tan de cerca, creo que es una cubetada de agua fría para decir, toca seguir sembrando, toca seguir caminando y realmente contribuir a que estas nuevas imágenes permeen y se traduzcan en la cultura para todos y para todas. Eso les comparto. Muchas gracias, Enrique, por tu participación. Este, este espacio iba a durar 10 minutos y ya ha durado 35. Entonces, yo tenía preparado unas preguntas para ustedes, un bloque de preguntas. Veo que lo tengo que reducir. Entonces, como podemos proceder es, voy a hacerle solamente una pregunta a cada uno de los participantes, de los ponentes, y después vamos a abrir el espacio para que los demás participantes, tanto en este foro como los que están conectados por Facebook, puedan hacer sus propias preguntas. Entonces, hago la primera pregunta, solamente una pregunta a Mauricio, que sería la siguiente. Eh, ¿Cómo sientes que vivieron la presencia del espíritu en la conversión espiritual durante el proceso sinodal? ¿Cómo detectas esa presencia del espíritu en ese proceso? Gracias, Pepe. Bueno, lo primero fue reconocer la gracia de una espiritualidad que ha sido un regalo, pero al mismo tiempo reconocerla en medio de muchas otras expresiones de espiritualidades y carismas que le nutren. Creo que como ignaciano, quizás por los años que he vivido al servicio de la iglesia, también algo que he compartido con mucha cercanía con mis hermanos y hermanas de CBX, el primer movimiento del espíritu era despojarnos de nuestra concepción de ser los dueños de la espiritualidad que determina todo el camino de la iglesia, porque tenemos la consonancia con un papa que es jesuita y que también está fuertemente marcado por esta espiritualidad, pero que logra ponerla al servicio de. Para mí ese ha sido un movimiento que creo que para muchos ha sido importante, y lamento decir que no todos y todas pudieron quizá hacer ese despojo. Y no me refiero en el aula sinodal, me refiero en los años al servicio del CELAM en la Asamblea Eclesial, también en el Sínodo, donde ha habido presencias de personas que tienen un regalo profundo, que esta espiritualidad se nos ha dado para compartirla, para sacarla, y que quizás con una mirada distante, temerosa, autorreferencial, a veces hasta juzgadora, pues han decidido quedarse a un lado. Entonces yo creo que hay un primer elemento para mí, lo veo desde mi experiencia de conversión personal, para de alguna manera dejarme interpelar, reconocer la riqueza de otras expresiones y ahí ver fructificar también esta espiritualidad ignaciana que tiene mucho que dar. Yo estuve, como decía también Rafael, desde las comisiones iniciales, preparatorias, en la comisión de metodología y escuché a lo largo de los años esta pregunta: ¿quién fue quien trajo la maravilla de la conversación espiritual? ¿Fue aquí? ¿Fue allá? A mí me parecía que era un poco irrelevante, pero al final de cuentas era la composición, quizás sinfónica, como decía Quique, una composición sinfónica compleja, casi como esa música actual que es la música concreta, que parece que no pega. Pues había expresiones desde la experiencia de Australia, desde la vivencia de Canadá en modelos también de acompañamiento, espiritualidad más cósmica, la Amazonía, también desde Roma. Yo quiero decir que ahí había primero como una composición amplia y diversa y que costó trabajo constituirla en un método que permitiera como la ampliación de la tienda, ¿no? La ampliación de la tienda también tenía que ver con esto. Dicho esto, ciertamente fue un método que dio profunda vida. Y yo creo que desde la escucha inicial en la primera etapa,
pudimos contemplar, sobre todo primero por la composición de los encuentros. No quiero entrar en los temas más técnicos, pero este seguía siendo un sínodo de los obispos extendido o ampliado, con apertura a. Y la composición no es poca cosa, es suficiente para una iglesia mucho más horizontal, con igualdad. Quizás no, pero es un paso en la dirección correcta. Para mí, expresiones del espíritu es ver este deseo de reestructurar en lo que es posible para ampliar y que hubiera cabida, y que permitió que estas mesas redondas, como ya decía la hermana Dolores, se expresaran también en la posibilidad de un diálogo. Parece poca cosa, pero esta disposición cambió mucho. Tengo muy presente cuando como CELAM organizamos todo el proceso preparatorio, había laicas y laicos, sobre todo laicas también, que son quienes sostienen la iglesia en la mayoría de los frentes, sobre todo en los más difíciles, sin desmerecer los esfuerzos también que hacemos, varones y demás, donde decían, estaban conmovidos hasta las lágrimas ante la pregunta, ¿cuál es tu sueño para la iglesia? ¿Qué desearías? Y conmovidos hasta las lágrimas estar a la mesa en un entorno con los pastores, obispos, sintiéndose y diciendo, 40 años he servido a mi iglesia de manera abnegada y nunca me habían preguntado esto. Bueno, para ellos era una experiencia que generaba una esperanza muy grande. Para mí era profunda vergüenza cómo era posible que esto sucediera, pero creo que también da cuenta de que el espíritu no está lleno de esos tonos idealizados, sino que también entra raspando con la realidad y por otro lado hace más significativo. No es ingenuidad, insisto, el que estos pasos pequeños pero sostenidos y constantes van dando como un sentido distinto a esa participación. Por otro lado, creo yo que la presencia del Espíritu estuvo en unas fuertes voces proféticas que lamentablemente se fueron apagando, y aquí yo tengo una pregunta que no la respondo yo porque la quiero dejar. El método generó las condiciones ideales para una escucha mutua, para un tratar de tejer consenso, pero también produjo como un autocontrol sobre la fuerza profética de algunas voces, y a mí me deja también muchas preguntas que van en esta línea de lo que decía Pepe. Entonces, sí decir que estas voces periféricas, que eran pocas, no suficientes, siempre nos pasa que en las escuchas iniciales se logra alcanzar a múltiples espacios. Todo lo que Quique comentaba de la iglesia te escucha, de hecho estaba un poco por fuera del proceso y hubo que hacer una operación muy, muy delicada para lograr conectarla con el proceso, pero no se incorporó con la debida atención, a veces incluso por una falta de metodología. Entonces yo decía, el espíritu está aleteando en lo que estaba estructurado desde la secretaría y el proceso oficial, pero aleteaba quizás mucho más en los espacios que estaban presentes, pero que se fueron quedando fuera, que se fueron apagando o que no lograron tener cabida por esta noción. No sentí que hubiera una imposición explícita, pero sí quizá un temor de seguir adelante con algunas herramientas o algunas voces como muy puntuales. Finalmente, para no alargarme mucho, en las mesas redondas, lo que yo puedo decir es, tuve el privilegio de coordinar la fase continental del sínodo y por ahí había una pregunta ahí. Y lo que planteábamos era, hay que acercarnos a esto con una perspectiva desde las anotaciones de los ejercicios, a manera interna, nunca diciéndolo para no imponer un modo, pero ese uso de las anotaciones era, no hay modelos homologables que calcen a todos y que se puedan replicar. Y el modelo del acompañante tampoco puede ser una suma de pasos estructurados como a veces la conversación en el espíritu, dando mucho fruto, se convirtió, sino ir adecuando en cada realidad las posibilidades. Pongo un ejemplo. Para muchos el proceso del Medio Oriente no tuvo gran presencia del espíritu. Y yo hago un contraste y digo, los patriarcas de las iglesias orientales que jamás se hubieran sentado a la mesa con mujeres como iguales, horizontalmente escucharse, a tratar temas de complejidad y de importancia para esa realidad, ¿cómo no puede ser una novedad del espíritu vista desde ese contexto, tiempos, lugares y personas? O que un laico o laica pudiera
ser quien dirigía la sesión. En Europa, cerca de una ruptura irreconciliable por toda la perspectiva de la realidad alemana, de su propio sínodo, que yo también luego podemos ahondar en eso, y otras posturas que estaban en contra, la pregunta no era sobre los grandes cambios que todos esperaban, sino decidimos o no decidimos ser miembros de una misma iglesia a pesar de que no nos vamos a poner de acuerdo. Se trata de que uno arrase al otro o nos quedamos a la mesa y reconocemos que en Jesucristo podemos dar pasos, encontrar mínimos consensos y sentir que somos parte de la misma iglesia. Estos ejemplos para mí son como el tono delicado del espíritu que no está tan visible, y en las mesas redondas, pues lo mismo. Experiencias que pues nos podemos tardar toda la noche relatando, pero es decir, en el resultado del documento quizá estamos muy acostumbrados a que el documento dogmático, doctrinal lo resuelva todo. Yo decía, ¿yo cómo transmito que había 2 obispos alemanes en la misma mesa, en guerra en su país de origen, y que gracias a la conversación del espíritu y a abrirse al espíritu, lograron encontrar un punto de diálogo, de reconciliación que lo pudieron llevar de regreso a su país para empujar posibles caminos de sanación allá? O una laica joven de universidad jesuita, feminista, como muy llena de vida, que también venía como diciendo, esta iglesia nunca va a cambiar, voy a provocarla, frente a un obispo polaco con una visión, a mi parecer, conservadora, temerosa, pero que estaba jugándose la vida en Ucrania, y que pudieran encontrar diálogos en común hasta encontrar un punto de amistad y de caminar juntos, o Jim Martin con algunas posturas completamente, digamos, como de desprecio a otras expresiones como la diversidad sexual, y que se encontraran caminos de consenso. El problema es cómo transmitir eso, y es como cuando terminamos los ejercicios. No se puede transferir automáticamente la vivencia de los ejercicios. El que la vivió la trae dentro, y ahí está el gran desafío, porque realmente hay una magnitud muy grande que se está de alguna manera desenrollando, y por eso la mayor responsabilidad de cómo transmitirla. Última palabra, yo me acuerdo cuando el Papa decía, ¿se acuerdan que al inicio decía mi pontificado será corto, mi pontificado será corto? A los 3 años después no volvió a repetirlo, y el padre Nicolás, que fue general de los jesuitas, el cardenal Barreto, en momentos distintos nos dijeron que el Papa elaboraba así: yo pensé que mi pontificado sería corto, hoy sé que debo intentar permanecer hasta que los cambios sean irreversibles. Yo creo que la fuerza del espíritu está claramente también expresándose en toda esta dinámica de cambio, pero corresponde a este resto del pueblo de Dios, los que no estuvieron en esa sala, y a nosotros compartiendo, tratar de empujar la pregunta de fondo, y es: ¿podemos o no ser una iglesia más sinodal? Lo que vivimos ahí nos dice que sí, pero si se queda ahí será insuficiente, y hay un desafío enorme por delante, sobre todo cuando un mundo que está resquebrajándose con crisis por todos lados. Gracias, Mau. Les pediría a los 3 que quedan con su pregunta fueran más breves para dejar que la gente pueda hacer preguntas ya más libres desde sus diferentes instancias. Dolores, una pregunta. Tú como presidenta de una de las sesiones del sínodo, ¿cómo observaste la participación de otras mujeres? ¿Cómo ves la participación de las mujeres en todo este proceso que tú has atestiguado? Bueno, mira, yo voy a empezar por clarificar que no fui presidenta de una asamblea. Yo estuve como presidenta mínimamente en 4 asambleas. En algunas yo sola respecto a los otros, y en otras en vina con alguno de los obispos, porque el método cambió en la segunda sesión. O sea, los presidentes delegados estábamos en disponibilidad a como nos llamaban a la mesa central, y podía ser una vez, 2 veces o las veces que nos pidieran. El resto del tiempo estuve en mi mesa circular. Yo creo que la presencia y el liderazgo de las mujeres presentes en las diferentes mesas, presentes también en los expertos y teólogos, en las teólogas y expertas, presentes también en muchos pequeños servicios que se daban alrededor a través de la Secretaría y de otros grupos,
y presentes también en muchos grupos que se organizaron fuera de la Asamblea del Sínodo, pero que nos invitaban a participar en diálogos, en foros, en reflexiones, en la tienda de la sinodalidad, etc. Yo creo que el liderazgo de las mujeres fue imprimiendo como una tónica muy importante que para mi gusto todavía no fue completamente comprendida por algunos, y por eso que la votación del número 60, que es el que habla de las mujeres, fue el número menos votado afirmativamente, aunque pasó muy bien su mayoría, pero no fue votado tan ampliamente como todos los otros números. Pues a todas las mujeres nos dijo, no acaban de entender lo que somos, lo que queremos y lo que buscamos. Y sin embargo, dijimos, y aquí estamos. Pero me parece que el liderazgo se mostró de muchas maneras. Primero, fue insistir y presentar las muchas formas en que la mujer en la iglesia, en la sociedad, en muchos ámbitos interdisciplinares, puede y tiene las capacidades para hacer, para presentar, para ser, igual que cualquier varón, pero desde su carisma personal femenino. O sea, no estamos en una competencia, ni estamos buscando poder. Queremos ser lo que somos y aportar desde nuestras cualidades, desde nuestras capacidades, de nuestras posibilidades, lo que puede contribuir a un bien común y a un bien mayor. Yo recuerdo justamente a las mujeres que venían de Asia, que tenían toda una reflexión muy construida, muy fuerte, pero en Asia la mujer es terriblemente oprimida y terriblemente excluida por tradición y por muchas cosas. Entonces ellas decían, si no logramos que la iglesia realmente nos acepte y nos dé nuestro espacio, tampoco estamos contribuyendo a que nuestras sociedades asiáticas cambien. Entonces, no es únicamente una cuestión eclesial o de cuestiones pastorales, es también una presencia en las sociedades y en las culturas. Me parece también importante que se clarificó que una cuestión es todo lo que una mujer puede hacer, puede aportar, puede dar dentro de la iglesia y de los marcos eclesiales. Y otra cosa es la cuestión del diaconado femenino, en el que es una búsqueda y una vocación para algunas mujeres. Porque inclusive no todas las que estábamos en el sínodo presentes, más de 54 que participamos activamente, teníamos en común la búsqueda del diaconado femenino. Pero lo que sí era claro para todas era que la búsqueda tiene que hacerse y que se tiene que hacer con apertura y que se tiene que llevar hasta el final para ver qué es lo que realmente sentimos que el Espíritu está pidiendo en eso, y que en algunas mujeres es una vocación. Entonces, que no podemos nada más decir, no podemos ahora, no es el momento, etcétera. Necesitamos seguir adelante y llegar a conclusiones más claras y que tengan peso teológico, peso bíblico, reflexión, etcétera. Pero que eso no quita lo que ya muchísimas mujeres estamos haciendo y hacemos en la iglesia. Y que en algunos lugares, en algunas culturas, en algunas situaciones, va inclusive mucho más lejos de lo que está escrito, porque se da naturalmente, porque culturalmente nuestros pueblos nos lo dan y nos lo piden y nos sitúan. Y nosotros respondemos a las necesidades de nuestros pueblos. Y eso en particular en los lugares de las periferias. En muchas ocasiones, y lo hemos vivido y muchas lo compartimos, que de acompañar día a día a pueblos en pobreza y en situación difícil, cuando uno se encuentra con una viejita que se está muriendo y le dice, oye, te voy a traer al padre para que pueda confesarte y ponerte los óleos, dice, ¿y para qué si ya me confesé contigo? ¿Y para qué si ya tú me acompañaste? ¿Y para qué si ya me ayudaste a estar cerca de Dios? Entonces, ese tipo de cosas las hemos vivido hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, y las seguimos viviendo porque es en función del pueblo y lo que nuestros pueblos necesitan y quieren.
pero sí es importante que sea reconocido. El liderazgo fue claro. Yo creo que los aportes de las mujeres que hablaron en las congregaciones generales, que era el momento en donde se exponía públicamente, fueron reconocidos, aplaudidos y aceptados. Y que hubo algunos de los aportes que se hicieron que llegaron al documento. Siempre pudimos aportar todo lo que quisimos. Inclusive, yo puedo decirles, esa es mi experiencia personal, tuvimos 2 encuentros con el cardenal Víctor Manuel Fernández del Dicasterio de la Fe a propósito del rol de las mujeres y del diaconado femenino, y se nos dijo que quienes quisiéramos hacer aportes podíamos hacerlos por escrito. Yo hice un aporte y en mi correo electrónico, cuando yo ya venía de regreso hacia México, recibí un correo que decía, hermana Dolores Palencia, recibimos su aporte, tenemos en cuenta lo que usted nos dice, esta parte del aporte pasó a la comisión que trata lo del diaconado femenino y esta otra parte del aporte pasa a la comisión que está estudiando otros aspectos de los ministerios posibles instituidos o no. O sea, inclusive me respondieron por escrito, cosa que yo ni siquiera esperaba que me fueran a responder, pero así se tomó en cuenta nuestra palabra. Entonces, yo creo que es importante saber que tenemos que seguir avanzando y tenemos que avanzar en lo concreto. Que nuestro liderazgo tiene que poder explicar y decir claramente que no estamos buscando un poder, porque no queremos entrar en una estructura eclesiástica clerical que nos meta en este mismo rejuego que ya existe de poderes en la estructura. Eso no lo queremos, no estamos buscando eso, pero sí queremos que las capacidades, cualidades y posibilidades de servicio que tenemos sean reconocidas. Y esto se expresó claramente. Muchísimas gracias, Dolores. Una pregunta a Rafael Luciani. Hay una relación entre sinodalidad e identidad de la Iglesia. Como teólogo, ¿qué puedes decirnos sobre esta identidad recuperada en la Iglesia desde el concepto de sinodalidad? ¿Cómo ves que esta identidad se refuerza, se aclara, progresa hacia la misma misión de la Iglesia en el mundo? Sí, de hecho hay un avance muy importante en este documento final cuando se dice que la iglesia es constitutivamente sinodal, se dice 3 veces, y esa palabrita constitutivamente costó en la primera sesión y en algunas intervenciones en las congregaciones generales, en las plenarias, pues había cierta resistencia porque eso marca la identidad de la iglesia, pero la sinodalidad no es algo nuevo, es la maduración de la Iglesia Pueblo de Dios, del Concilio Vaticano II. Y eso es lo que marca también las diferencias en las recepciones del concilio que se notan en la asamblea. Cuando una región o un continente ha hecho la recepción del concilio a través de la noción pueblo de Dios, como hemos sido en América Latina, es más natural o connatural que fluya el concepto de sinodalidad. Pero cuando en un continente este concepto ni siquiera se conoce lo que implica y ni siquiera se conoce que fue el deseo y la voluntad de los padres conciliares quienes decidieron que fuera la esencia de la iglesia, entonces ciertamente se hace más compleja la recepción de la sinodalidad. Solamente para tener en cuenta en el documento final hay más de casi 56 veces, si mal no recuerdo, la expresión pueblo de Dios. Solo 3 veces la expresión cuerpo de Cristo y no como esencia de la iglesia, porque ese fue otro debate. En la primera sesión ya había, digamos, la unanimidad cuando se llegó al documento, al informe de síntesis, de que la iglesia es pueblo de Dios y no apareció cuerpo de Cristo. Pero en esta segunda sesión, paradójicamente, algunos obispos comenzaron otra vez a sacar el tema del cuerpo de Cristo porque implica una verticalidad en la noción de iglesia. Y logramos luego de todo el proceso de la sesión, que en el documento ya final sale, iglesia es pueblo de Dios. Y cuando aparece
estas 3 veces la expresión cuerpo de Cristo solo se refiere a lo que podemos llamar la diferencia entre una metáfora, cuerpo de Cristo, y una definición de iglesia, que es iglesia, pueblo de Dios. Porque si yo tengo cuerpo de Cristo y pueblo de Dios, puedo representarlo de esta manera, ¿no? La base bautismal, igualdad, es pueblo de Dios. Lo vertical lo podemos llamar cuerpo de Cristo, pero ¿qué pasa si yo le quito a pueblo de Dios? Me queda la verticalidad jerárquica sin ninguna base de identidad común desde el bautismo. Entonces el documento es muy novedoso cuando dice el bautismo nos constituye en pueblo de Dios como identidad al ser cristiano. Ahí hay una profundización enorme, una maduración enorme de esta noción con relación a lo que se dio en el concilio. Por eso se dice que hay una ulterior recepción del concilio. Con el Papa Francisco se inaugura una nueva fase en la recepción del concilio, pero con el sínodo se da una ulterior recepción al interno de esa nueva fase de la recepción del concilio. ¿Por qué? Porque Francisco al inicio rescata la noción de iglesia pueblo de Dios y eso inaugura una nueva fase en la recepción. Cuando esa noción, especialmente en el año 85 con el Sínodo Extraordinario y en el 92 con Comunión y Gnocio, había sido prácticamente descartada porque decía que era una noción, sea sociológica, como una noción que respondía a modelos que no eran realmente los que los padres conciliares, entre comillas, habían decidido. Y luego, cuando Francisco hace esta recepción nuevamente y la resitúa en línea con Pablo VI, ¿qué sucede con el sínodo? Que se hace una profundización, una maduración de esa recepción y se logra una ulterior recepción, que es la sinodalidad como constitutiva, no simplemente iglesia sinodal, sino como constitutiva. Entonces, la iglesia pueblo de Dios madurada como concepto es la sinodalidad. Y eso, para terminar la reflexión, no es nuevo. Para nosotros, todos en este momento de la iglesia, puede ser nueva la visión que significa una iglesia sinodal, pero para la tradición de la iglesia no es nueva. En las prácticas, y es muy interesante que ahora se pide que se revise la elección de los obispos. Pero resulta que en el tercer siglo y en el cuarto siglo, la comunidad por voto utiliza la expresión sufragio, muchos de los padres entonces, y dice sufragio por voto elegían a un obispo. No es como hoy en día que se hace una consulta a 3 personas y luego viene el nuncio y el nuncio al final es el que decide y manda a Roma quién va a ser y viene Roma y confirma. Sino que ya había una práctica sinodal y que esa práctica hoy en día cuando se rescata nos parece o les parece a muchas personas como que está haciendo algo contra la iglesia. Y el problema es precisamente cuando no conocemos la tradición viva de la iglesia, pues se genera esta contradicción. Estamos viendo tristemente como han salido en esta semana algunas voces episcopales haciendo una crítica al Papa y al Sínodo que está acabando con la iglesia. Bueno, en el fondo es una ignorancia de la tradición viva de la iglesia y también es una no recepción del Concilio Vaticano II, que es lo más grave de todo esto. Entonces, por eso la diferencia entre regiones, continentes y recepciones del concilio nos ayudan a comprender la complejidad y a la vez la riqueza de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Rafael. Y la pregunta para nuestro otro ponente, Enrique. Em, ¿Qué observaciones harías tú de tu experiencia sobre cómo se abordaron las agendas de inclusión y diversidad? Híjole, me agarras de bajada. Sí puedo compartir un poquito de eso. Había visto 2 preguntas acá en el chat que voy a tratar de mezclarlo todo. ¿Está bien? ¿Ok? Muy bien. Voy a empezar primero con alguien preguntaba cómo se... Sí, esto lo puedo conectar muy bien. Alguien preguntaba cómo
respondemos a los mensajes de odio. Y con esto voy a tomar un poco estas palabras con las que me propones, Pepe. Una experiencia que me sorprendió mucho, a mí les contaba que cuando iniciaba el sínodo, hubo una experiencia preparatoria en Frascati y de ahí surgió una síntesis visual inicial con unas ilustraciones que fueron muy polémicas. A mí me parecían muy bellas porque incluso mostraban nuevas aproximaciones y nuevas estéticas no coloniales, no eurocentristas. Tenían mucha riqueza estas imágenes. Y justamente en el post original, directamente de la cuenta del sínodo, estas publicaciones tuvieron, creo que, la primera avalancha de odio abismal, y luego vinieron muchas más. Pero de esta experiencia, yo me daba cuenta, me echaba ahí el chismecito, claro que sí, y entonces veía cuentas que las reposteaban con mucha duda, con mucha crítica. Había unas cuentas ya que se iban hacia extremos ya muy agresivos y violentos, de amenazas y de cosas, de orar incluso hasta por que esto acabara y contra el Papa, etcétera. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque meses después arrancó el proceso del sínodo digital. Y para sorpresa, pues yo espero que de mucho, bueno, no sé, porque a lo mejor mucha gente no veía estos reposts y estas etiquetas, estas amenazas, estas cosas, como a lo mejor el equipo de comunicación. Mucha de esta gente, de Estados Unidos principalmente, diría yo, también de países más conservadores, pero de todo el globo, cuentas, ya sea de influencers, marca personal o marca institucional, diócesis, páginas de comunicación, lo que fuera, eran los que se estaban apuntando a este sínodo digital como para ver si esto se va a acabar o se va a destruir, pues para ver que esto no esté sin ellos. Bueno, para mí fue muy sorpresivo pasar también de una resistencia mutua a la diferencia, que en redes sociales yo diría que hay una experiencia muy sinodal, porque las redes sociales per se son horizontales. Todos estamos detrás de una pantalla. Ahorita mismo todos somos cuadritos y nadie es más que nadie. Y en los celulares puede ser la cuenta de Monseñor quién sabe quién, pero al final es un usuario más de Twitter o X o Instagram o la cuenta que sea. Entonces, hay una experiencia muy sinodal en las redes sociales de horizontalidad, de participación, de caminar juntos y no sé si explorar profundidad. ¿Qué quiero decir? A mí me sorprendió y se lo dije al encargado del sínodo digital, que muchas de estas cuentas que yo personalmente vi amenazando, criticando, orando para que esto terminara, no por un tema de convencerse, no por un tema de proselitismo, no por un tema de entender el documento preparatorio, el medio y el fin, sino por ser incluidos y escuchados, fue que empezaron poco a poco ya no a entrar en la conversación para hacer contrapeso, porque se los digo por eso de primera mano, me constan esas publicaciones iniciales que no fue una, fueron muchas de cuentas y agencias de comunicación católica muy grandes que entraban a estos grupos de misión digital y de sínodo digital solo a hacer contrapeso y a poner resistencias. Y en este proceso de, que fue 3, 4 años, para ponerlo en una imagen, yo diría, el solo hecho de tener ese lugar también en el banquete fue bajando las resistencias y las murallas y la agresividad para empezar a compartir. Y eso de verdad me parece un signo del espíritu extraordinario que yo mismo no creía que era posible. Y se lo compartía a este encargado, bueno, uno de los encargados, y le decía, qué brillante y qué maravilloso y qué compasivo siempre es el espíritu que nos guía, tanto a todos se nos cuela la tentación de tener la razón, del bando que sean y del color que sean y de todo. Y yo creo que reconocer esa tentación en nosotros, también desde esta experiencia de conversión, para mí el fruto más bello de todo este proceso a nivel digital es que la sinodalidad digital, o toda en general, nos hace enseñables a quienes nos dejemos. Habrá quienes no quieran volver a recuperar esa actitud de ser enseñables, pero incluso abordaré otra mirada de lo digital. Preguntaba Mau, ¿cómo comunico estas historias del obispo alemán en contra del otro y cómo comunico que el libanés con la mujer y cómo comunico todo esto? Bueno, pues yo creo que un saldo todavía pendiente de esta experiencia y que toca pues seguir sembrando es precisamente
la comunión con artistas y creativos. Porque yo sí creo, y lo decía en mi intervención inicial, que estos mensajes, estos lenguajes de experiencias como el sínodo necesitan ser reinterpretadas y la iglesia históricamente tenía esa capacidad de ser pionera en las artes, con la arquitectura, con la escultura, con la pintura, y yo creo que el mundo digital son nuestras catedrales contemporáneas. Entonces, es necesidad y es, creo que sí, menester de la iglesia, recobrar ese vínculo y ese diálogo con los artistas para que la revolución sea irresistible. Yo he visto tanto ejemplos dentro y fuera del sínodo de cómo la presencia de un artista, de un creativo, de un comunicador cuya vocación está en ello, hace posible que se tiendan puentes no solo entre contrarios, sino a veces entre la secularidad, entre fronteras que también están muy marginadas. Entonces yo creo que eso para mí es un tema que está pendiente y lo comento por ahí en respuesta a alguien, no creo quién es, que preguntaba a qué llegó el sínodo respecto a las iniciativas independientes en el mundo digital. Bueno, hice un poco la revoltura, Pepe, perdón, pero creo que yo vería la inclusión desde esa mirada, desde esa perspectiva de en los márgenes, no solo los de la iglesia ni las vulnerabilidades sociales, sino también dentro de esas expresiones hay mucha riqueza que necesita ser escuchada y para mí, porque lo vi en carne propia y lo vi en mi propio celular, es un movimiento de pasar de la imposición, la especulación y el convencimiento a la acogida, la confianza y la escucha. Gracias. Muchas gracias, Enrique. El tiempo se nos va rapidísimo. Vamos pasando a una etapa complementaria a lo que hemos vivido, pero ahora vamos a permitir que la gente que está aquí presente en el foro, como también la gente que está en la transmisión, pueda hacer preguntas. Yo lo que sugiero es que puedan surgir aquí verbalmente un par de preguntas, que recogemos un par de preguntas de los medios de transmisión por Facebook y que los ponentes puedan responder, sea por su interés personal, sea porque toca el tema más específico que ustedes abordan o se les hace una pregunta interesante, o sea, queda abierta, aunque algunas que están más dirigidas a un ponente en particular. Entonces, si los que están aquí pudieran abrir un micrófono, un par de preguntas que puedan hacer los ponentes. Si quieres, Pepe, como ahorita todavía no hay manos levantadas en lo que se van pensando estas preguntas, había unas preguntas que venían del chat. Entonces voy a recuperar algunas de las que no se han retomado todavía por acá. También quiero decirles que Mau se tiene que retirar porque se le acaba su batería. También pedimos por Ecuador porque la situación en Ecuador está sumamente grave. Entre las preguntas que se hacían, nos hacía una pregunta Luis García Orso sobre esas periferias eclesiales que no fueron tomadas en cuenta en el documento final del sínodo. Si alguien pudiera ayudarnos a ver un poco más qué ha pasado con estos o qué puede pasar hacia el futuro con estos temas, ¿no? Con los temas que tienen que ver con diversidad sexual, con los temas que tienen que ver con la situación de las familias, de que no son el modelo de familia tradicional. ¿Por dónde podría caminar esto hacia adelante? Otra pregunta que se recupera también desde acá del chat, este, Jorge Carlson preguntaba también sobre este caminar pastoral en función de esas mociones que han surgido en el sínodo y si se ha sentido o si se puede hablar, digamos, de una resistencia en las bases a estas mociones del sínodo. Bueno, estas dos preguntas, por ejemplo, las podemos poner aquí. También el mismo Jorge Carlson hablaba de que estas resistencias podrían todavía concretarse como una especie de guerra cultural vivida desde un catolicismo más jerárquico, más de identidad social. ¿Y cómo podemos ir trabajando? Tal vez una pregunta, pues no sé si para Rafael o tal vez para Dolores, ¿no? O el mismo Quique, ¿cómo trabajar desde la experiencia de Dios y pasar a vivir desde una identidad de comunidad apostólica? Pongo estas preguntas ahorita sobre la mesa y si alguien quiere hacer unas preguntas también con mano levantada y viva voz, pues adelante. Dolores, Rafael, Enrique. Yo simplemente por lo que hablaban de la cuestión de la diversidad sexual, por ejemplo, fue
uno de los temas que en las dos mesas que yo participé en esta segunda sesión se hablaron con mucha claridad, con mucha libertad, e inclusive cuando pudimos enviar los modos a corregir del documento, se enviaron algunas aportaciones que no salieron con la fuerza con la que yo creo que habían salido en algunas de las mesas, pero que por lo menos se retomaron y que aparece de una manera bastante pálida. Yo creo que es en el número 50, si no me equivoco, y Rafael sabe que seguramente mejor que yo, pero algo que deja puertas abiertas. Pero lo que yo creo es que en el hablar, en el diálogo, en el momento en que las cuestiones se discutía con mucha mayor apertura, con mucho mayor respeto, también con más esfuerzo por comprender y por dialogar. Creo que hay algunas resistencias que vienen sobre todo de algunas iglesias y que ahí hay unas cuestiones culturales que son fuertes, pero yo tuve inclusive la oportunidad de ir a dialogar casi al final con Jean Martin y con algún otro, y que me decían, bueno, como que sentimos que hay espacios, hay que seguir y hay que continuar y hay que dar pasos, pero hay espacios. Y bueno, desde luego ellos habían hecho muchísimos más encuentros personales. Ese es un punto que yo sigo resintiendo y lo acabo de decir en otro foro que tuve, que era uno de los puntos que para mí había sido un poco frustrante, el que no saliera con más claridad y con más fuerza en el documento final, algo más a favor de esta inclusión y de esta apertura. Entonces, bueno, eso. Y respecto a las familias, sí creo también que allí fue un punto de batalla muy fuerte en las mesas, en los lugares en donde dialogábamos y que pues dialogábamos tratando de escucharnos y tratando también, no forzosamente de llegar a consenso, pero sí de llegar a no rupturas. Y yo creo que eso también era importante. O sea, nos escuchábamos y tratábamos de avanzar juntos y tratar de evitar un conflicto o una ruptura. Y yo quisiera aquí, aunque sea un poquito, quizá me desvío tantito, espero no ser largo, yo creo que esto es algo que es muy importante tener en cuenta en la sinodalidad, porque este caminar en sinodalidad es inclusive una cuestión importante para nuestros procesos sociales, para nuestras situaciones de sociedades en donde estamos polarizados y viviendo tensiones muy fuertes. En la medida que aprendemos a hablar, a escucharnos, a dialogar, en algunos puntos a quizá consensuar y en otros puntos no consensuar, pero por lo menos no romper de una manera violenta y conflictiva, vamos reconstruyendo un tejido social y vamos reconstruyendo un camino de comunidad que está muy rota. Y esto es así para las familias también, porque la situación de las familias que hoy no son la familia tradicional, también viven situaciones fuertes en ese sentido que tienen que reconstruir. Es para nuestras sociedades, es para nuestros lugares en donde se está viviendo la violencia que estamos viviendo, como en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca, y puedo creo que nombrar toda la República, ¿verdad? Digo, tenemos que aprender la sinodalidad no nada más intraeclesial, sino la sinodalidad que nos lleva a ser más humanos y más sujetos de una sociedad común. Me parece que esto es muy importante. Gracias. Gracias, Dolores. ¿Algo que quisieran decir, Rafael, Sí, yo Enrique? creo que es importante lo que viene ahora, que es la tercera fase, porque el sínodo no termina. Cuando el Papa reforma lo que es la institución del sínodo con la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, hace que esta institución, el sínodo, tenga tres fases. La que vivimos al inicio, que es la fase de consultación, que fue la diocesana y la continental. Luego la fase celebrativa, que son las dos sesiones que hemos vivido de una única Asamblea General Ordinaria. Y ahora viene esta tercera fase que se llama implementación o recepción, que regresa a las iglesias locales. Creo que ahí está la clave de todas estas preguntas. Si pueden tener un avance y un desarrollo, dependerá de las iglesias locales. Y ahí es donde entramos nosotros como responsables también de que esto
se lleve adelante. Puede ser que un obispo en la diócesis no quiera, pero yo en mi pequeña comunidad puedo llevar adelante un proceso que vaya implementando, y así fue, de hecho, luego de Medellín. Entonces creo que es también un momento de optar por la sinodalidad, y para mí fue muy significativo cuando en el acto, la liturgia penitencial que se hizo, se pidió perdón por no creer en la sinodalidad. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque no es simplemente un método, es una manera completa de ser, de hacer iglesia, de construir iglesia, de comprendernos en la iglesia como sujetos con la misma dignidad. Y por eso tenía sentido esa petición de perdón, ¿no? Entonces creo que la tercera fase, pongamos el ojo en este momento, y todo lo que podamos hacer una vez que la Secretaría envíe las indicaciones de lo que será esta nueva y última ya fase del sínodo, ¿no? Porque el sínodo continúa, no terminó en octubre. Muchas gracias, Rafael. Aquí dentro de la gente que participa en el foro está una mano levantada que es del padre Sebastián Mier. Sebastián, si quieres hacer tu pregunta. Pues mira, no es propiamente una pregunta, sino más bien un comentario y un agradecimiento. He sentido muchísima vida, esperanza en todo lo que han compartido, tanto los cuatro como el moderador, y tranquilizar a nuestro moderador. Yo creo que no se ha pronunciado una sola palabra que no valga la pena, y si tienes que reducir tus preguntas, pues con toda tranquilidad. Ha sido un foro sumamente vital, agradeciendo a todos los que han participado y a Pedro Antonio y todos los Cristuses que nos facilitaron este foro. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebas. Gracias por la felicitación. Y también quería yo que Magnolia había hecho también una pregunta en el chat que creo que es interesante unirla a esto que Rafael nos acaba de plantear. Cómo vivir esta maravillosa riqueza del sínodo para que sea una vivencia real en la cotidianidad de la iglesia local y en nuestras comunidades cristianas. ¿Cómo hacerle? Igual, a lo mejor desde la experiencia de cada uno, de Quique en el mundo digital, de Dolores en este compromiso social cercano, de Rafael en toda su experiencia como teólogo, y tal vez otras personas que están aquí nos puedan ayudar también como a generar este movimiento imaginativo, ¿no? ¿Por dónde podríamos trabajar? ¿Qué podríamos hacer? Mira, yo comparto simplemente dos experiencias. Cuando estábamos en pleno sínodo, en un momento dado que hablábamos del cómo, y el cómo, y el cómo, y aterricen, aterricen, nos decía. Yo en un momento dado fui a ver al cardenal Cherny en uno de los descansos del café, y le dije, oiga, ¿cómo hacemos para los migrantes? Era mi cuestión. ¿Cómo le hago con los migrantes? Y además conmigo pasan y se van. Y me decía, escucha, escucha, escucha. Dales la oportunidad de decir sus palabras. Acoge sus palabras y hasta donde sea posible, haz que se escuchen mutuamente y que se escuchen en sus propias palabras y que dialoguen. Creo que es algo muy importante, creo que es así, o sea, y que esto hay que ponerlo en todos los niveles y con toda la gente. Escuchar. Creo que se habló mucho en el sínodo del ministerio de la escucha y de la posibilidad de un ministerio de la escucha y acompañamiento, pero no es decir, yo soy quien acompaña y entonces yo voy a escuchar. No, yo estoy al mismo nivel que la otra persona y nos escuchamos mutuamente. Y juntos buscamos. Y puede ser que en esa búsqueda me derrumbe todo lo que yo pensaba, pero es el camino. Yo tuve una experiencia en la primera sesión en donde hubo dos obispos en la mesa que discutían sobre un punto y hubo uno que presentó una posición y el otro le dijo, imposible, yo no voy a poder aceptar. Dialogamos y dialogamos y dialogamos en la mesa, llegó la hora de la comida y nada. Nos fuimos a comer y al regresar de la comida, el primero que había presentado el caso dijo, bueno, yo ya modifiqué mi posición y presento esto.
Y el otro que había dicho que no, dijo, pues yo también ya modifiqué mi posición, pero sigo sin ver claro. Yo de plano no. Y hubo un tercero que no tenía nada que ver en el asunto más directamente y dijo, pues yo escuchándolos a los dos, se me ocurrió esto. Y presentó algo que a todo el mundo le pareció perfecto. Entonces, creo que eso también tiene este caminar. Es decir, escucharnos mutuamente, dejarnos tocar por gentes de fuera que nos iluminan. Y como decía Enrique, me parece muy importante la cuestión de la creatividad, de la apertura, de ver otros caminos que no sean forzosamente los tradicionales, porque además creo que en eso los jóvenes tienen muchísimo que enseñarnos, que tenemos que aprender. Nosotros tenemos una mente estructurada más de tipo intelectual o académico y no. Y que nuestras nuevas gentes, y por ejemplo en este braceo multicultural que se da con los migrantes, ellos se encuentran o se desencuentran, dialogan o no, mucho a partir del canto, del baile. Yo tuve todo un baile de rap hoy enfrente del albergue, donde todos se unieron y había por lo menos de 6 países distintos. Y estaban unidos porque el rap los unió. Entonces ahí se puede generar una cuestión, ¿no? Entonces creo que sí tenemos también que abrirnos a esas nuevas formas, a esas nuevas maneras. Y también que quienes hemos tenido ciertas experiencias tenemos que tener claro la prioridad de nuestras presencias y de nuestro anuncio, del anuncio de esta sinodalidad. Yo, por ejemplo, bueno, tengo muy poco tiempo y muy pocos espacios. Yo digo, yo priorizo la presencia con los migrantes. Sin embargo, mi diócesis me habla y me dice que quiere que esté yo en una asamblea. Digo, hay que estar. Es el momento, porque se abrió. Se abrió algo que no hizo en 3 años. Entonces toca. Bueno, y ahí tenemos que ir equilibrando y buscando. Me llama un grupo de jóvenes que no tienen nada que ver con la iglesia y digo, voy, por supuesto. No sé qué voy a decirles porque yo estoy muy vieja para ellos, pero voy. Si me están invitando, voy. Entonces, creo que es eso también, priorizar en dónde podemos, en un momento dado, escuchar más, estar presentes, dejarnos afectar, abrir el espacio de nuestra tienda. Bueno, aquí lanzo una pregunta que viene del chat. Es una pregunta incómoda. Pues así está, son las preguntas incómodas que a veces no queremos abordar, pero bueno, aquí está en el chat. ¿Qué hay respecto al tema de los abusos dentro de la iglesia? Este planteamiento de ser constitutivamente sinodales abre también una discusión sobre la justicia, pues implica la convivencia, entre comillas, entre perpetradores y víctimas. ¿Algo que se les ocurre decir al respecto? Sí, el documento recoge varias expresiones que tienen que ver con eso, ¿no? Aparece, por ejemplo, rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad, pero lo trata de una manera muy práctica en los organismos de participación y eso es novedoso. ¿Por qué? Porque pide que el obispo rinda cuentas, por ejemplo, de todo, no solamente de lo que quiere. Pide que en los consejos pastorales se rindan cuentas a las comunidades. Pide que no se puedan tomar decisiones que no sean consultadas y evaluadas posteriormente. Entonces, todo el contexto en el que se ofrece el modo de elaborar decisiones y de evaluar decisiones entra en esa dinámica de lo que se llama accountability, que se busca luego en español varias palabras y en francés otras palabras, en italiano porque no existe una única traducción, pero es transversal. Y yo creo que esa también es la novedad. ¿Por qué? Porque hubo discusión ciertamente de parte de algunos obispos que decían a mí no me van a evaluar o yo no tengo que rendir cuentas y querían quitar la expresión como tal, ¿no? De accountability. Y sin embargo, ahora aparece con más fuerza porque aparece en varios términos, incluyendo específicamente rendición de cuentas, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido también un avance porque no se trata de hablar del tema, sino de introducirlo en los organismos donde debe haber una participación, una consulta, pero también una evaluación y una rendición de cuentas de la vida eclesial, ¿no? Ahí hay una novedad pues en el documento como van a ver.
Me voy a permitir ahora yo como moderador hacer una pregunta que tiene que ver con algo que encontré en el documento que salió el día 27-28 de octubre. Me llamó mucho la atención. Es el número 6, dice así. No ocultamos que hemos experimentado en nosotros mismos el cansancio, la resistencia al cambio y la tentación de dejar prevalecer nuestras ideas sobre la escucha de la palabra de Dios y la práctica del discernimiento. Ya ha dicho muy bien Enrique que tenemos este deseo de decir que nuestra idea, nuestra postura es la postura, ¿no? Pero aquí lo que quiero remarcar es las resistencias al cambio. A lo mejor ustedes percibieron verbalmente resistencias al cambio y percibieron corporalmente, actitudinalmente resistencias al cambio. Pueden decirnos, porque eso también nos ayuda a nosotros, porque son todos los que nos resistimos al cambio. Entonces, ¿qué lograron percibir en este ambiente sinodal de resistencias al cambio? Me gustaría Mira, compartir. mi experiencia en los años desde que el pontificado Francisco pues asumió en la iglesia es que la palabra resistencia tiene muchos rostros, ¿no? Y no es solamente la confrontación como se da en algunos casos, por ejemplo, de Europa que se da con argumentos o en América del Norte que no se da con argumentos, simplemente es una confrontación por confrontar, ¿no? Pero en América Latina hay una manera muy sutil que es la indiferencia. Entonces tenemos a personas, obispos, laicos, etcétera, que dicen, sí, iglesia sinodal, pero luego yo no hago nada. Entonces hago que el tiempo pase sin hacer nada, ¿no? Entonces son las distintas formas de manifestar esa misma resistencia. Y un ejemplo que sucedió con un obispo de Norteamérica, de estos que se la pasan criticando al Papa, dijo, cuando llegue a mi diócesis voy a hacer un sínodo diocesano para resituar el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Entonces, un poco también está esa noción de que el obispo no quiere, muchas veces algunos obispos pues no quieren que se haga esto en sus propias diócesis porque significaría un cambio completo de la cultura eclesial que tendría que tocar en primera instancia el seminario y la formación que han fracasado en su modelo. Y luego, pues ciertamente las dinámicas de pastoral que siguen fracasando en el modelo de parroquia que hoy en día, tal y como está, no tiene sentido. Entonces creo que ahí batuquea, ¿no? El piso, mueve el piso y es donde vienen indiferencias o confrontaciones, pero las resistencias no son solo confrontaciones, también es de quien no hace nada y que deja que la cosa corra hasta que ya se le pase a la gente la nota, ¿no? De la sinodalidad. Entonces, A mí me Enrique, gustaría ¿vas a decir compartir, algo? sí, un poco en torno a esta misma resistencia al cambio. Eh, eh, Me gustó mucho lo que decía Dolores y me hizo pensar en Oscar Romero, que decía que quien tenga una voz, le dé también esa voz a los que no tienen. Y creo que un signo muy necesario que estuvo presente, pero creo que también hay que darle la vuelta ahí a encontrar maneras como más cercanas, es precisamente contar las historias. Nos pasaba, vuelvo a ejemplos y algoritmos desde las cuentas, nos pasaba como algo bien chistoso. Cualquier post que tuviera la cara del Papa reventaba, dijera lo que dijera. Y cualquier post que contara una historia desde la horizontalidad, desde el margen, desde cualquier otra posición, le iba, o sea, como que le iba mal, digamos, a nivel de números y engagement y estas métricas digitales. Entonces, yo creo que alguien pregunta por acá en el chat, ¿cómo acercamos esta experiencia de la sinodalidad a las personas? Y yo invitaría a que no subestimemos ese poder de contar historias, de no solamente mostrar los rostros de los cardenales, lo mismo, salía un post, diseñábamos un post con Holeric o con Greg, con cualquiera de ellos, y así igual toda una revolución de likes y comentarios y todo. Y eso, repito, a nivel solo de numeritos y interacciones digitales. Pero esto sabemos, y yo creo que ustedes lo saben mejor que yo,
que eso refleja una realidad todavía muy internalizada de nuestro clericalismo, o sea, de que si aparece la fotito del obispo, entonces sí me alegro y sí es pueblo de Dios. Pero si aparece la foto de un, lo voy a decir así, de manera nada más como descriptiva, si aparece la foto de un don nadie, entonces no es llamada del Espíritu. Entonces creo que traducir esta cercanía a nosotros que estamos pues tratando de hacer vida a esto, es darle ese micrófono y quienes tengan la oportunidad de hacerlo de forma digital o de la forma que sea, en el tablero de la parroquia, en los avisos, no sé, o sea, como encontrar las maneras de darle ese escenario, ese micrófono, esa visibilidad a todas estas historias rotas que nos muestran y nos devuelven al camino de la compasión, que nos devuelven al camino de ser testigos. Y yo creo que estos ejemplos extraordinarios que ponen de el que cambió sus ideas, el que de repente se le ocurrió algo, ese es el gran desafío. ¿Cómo creamos espacios de mesas inclusivas, donde sí se siente el empresario con la madre soltera, con el divorciado, o sea, ese ejercicio, yo creo que es el modo en el que podemos traducir esto a quien trabaje en escuelas, a quien trabaje en empresa, a quien trabaje en proyectos sociales, no subestimar el poder de contar historias. Les comparto un ejemplo breve y con eso termino. Dentro de esta misma inspiración de mostrar otros rostros y de contar otras historias, el Adviento pasado, en un proyecto experimental que comparto con hermanos y hermanas en el mundo digital, hicimos una serie de Adviento que no tenía fotos, o sea, quitaba completamente imágenes, era solamente un pedazo de papel con 3 enunciados. El primero decía, soy alguien que, el segundo decía, temo por, y el último decía, espero que. Entonces era un poco identidad, miedos y esperanzas. Esa era como nuestra fórmula para dar voz. Y algunas de las historias que recuperamos y que rellenaron este formulario y que lo hicimos público, pero de forma anónima, y también fue una cosa muy bella y muy conmovedora. Teníamos historias, por ejemplo, de una madre con depresión postparto que ya había intentado todo tipo de experiencias de sanación y que estaba hasta el gorro de que le dijeran que la terapia era del diablo, pero que no tomara pastillas, pero que mejor fuera a misa. Y ya iba a misa, pero también intentaba con un montón de terapias por aferrarse a la vida. Y al final ella misma contaba que tomar sus medicamentos era su nueva liturgia de las horas y que acercarse a los ejercicios con las articulaciones era su aproximación a la alabanza. Entonces, de una manera súper honesta, pero de verdad muy poética, nos compartía su dolor y sin necesidad, esto lo comparto porque no era necesario ir a hacer un documental o hacer una producción de muchísimo presupuesto, solamente darle voz a ese tipo de experiencias conectaba un montón de gente que decía, claro, la depresión postparto y muchas realidades de la salud femenina son invisibles en la iglesia. No voy a contar las otras historias, pero había un hijo cuidador de una mamá con Alzheimer, que su miedo era que su vida también se extinguiera en su labor de ser cuidador, aunque lo hiciera con todo el amor del mundo, pero esperaba que Cristo también a través de esta experiencia le siguiera dando vida. Y un ex seminarista homosexual que tenía este miedo de no encontrar ni su lugar en la iglesia, pero en este momento más importante para él, una pareja, pero tenía la esperanza en el clima del Adviento que el Emmanuel, Dios con nosotros, iba a amar a través de él. Entonces, darle voz a este tipo de historias, ya no con el concepto de la inclusión ni con la imagen de caminemos juntos, sino directamente dándole el micrófono, la publicación, el texto, la foto, el spotlight a estas personas, ayuda a romper silencios y a nombrar cosas que conectan de una manera más trascendente y nos permiten habitar ya sea el espacio digital o los atrios de nuestros templos o nuestros albergues de migrantes o los espacios donde estemos de una manera más humana y más cercana. En síntesis de todo lo que dije, contar historias y darle voz a los que no tienen. Muchas gracias, Enrique. Quisiera cerrar esta parte lanzando una pregunta a los 3 que quedaron. Una pregunta muy sencilla, ya algo se ha dicho, ya algo han dicho ustedes 3, pero a lo mejor redondeando. Mirando hacia el futuro, ¿qué retos consideran que nos deja este proceso y hacia dónde deberíamos dirigirnos
en el camino de reforma, renovación de la iglesia? Mm, muy brevemente, para mí la formación, cambiar todo lo que es la formación, por ejemplo, cuando se habla de un seminario o de una facultad de teología, cambiar la formación implica revisar, por ejemplo, los programas que se enseñan, la bibliografía que se enseña, el perfil del profesor o del formador. No es simplemente agarrar y poner los títulos nuevos Iglesia Sinodal. Entonces creo que hay un elemento de revisión profunda en la iglesia ahora que tiene que ver con la formación. Por ejemplo, un catequista o una catequista que a una parroquia le dicen, mañana ayúdame y empieza a dar catequesis y no tiene ningún tipo también de formación en esta visión de iglesia sinodal, bueno, también seguiremos en lo mismo. Entonces, brevemente, la formación. Creo que ahí estamos todos comprometidos y no hay que esperar que el obispo nos dé permiso para empezar ya a hacer una profunda revisión de la formación. Gracias, Yo Rafael. Dolores. yo insistiría mucho en las experiencias, o sea, en ir teniendo experiencias con los grupos o con que se van presentando, porque creo que la experiencia es lo que va grabando en el corazón un cambio. Entonces, por ejemplo, pues yo lo digo por mi realidad, si puedo tener una experiencia con 3 de las viejitas de la iglesia, pero puedo ayudarles a que entiendan lo que fue el sínodo, viviendo una experiencia de sinodalidad, de compartir, de escucha mutua y todo, creo que eso va a ser un cambio. Si lo puedo hacer con un grupo de jóvenes, sí, o sea, hacer que haya una experiencia de sinodalidad. Yo, en el periodo entre las 2 sesiones, entre la primera y la segunda sesión, como teníamos la pregunta lanzada de cómo ser una iglesia sinodal misionera, en las personas que a mí me invitaron a alguna cosa, yo empezaba siempre a decir, ¿cómo ser una iglesia? A ver, ¿qué es ser iglesia? Nosotros somos iglesia. No vean la iglesia institucional, ni el templo, ni la jerarquía, ¿no? Yo soy iglesia. A ver, ¿cómo ser iglesia? Y empezaba la gente a platicar, ¿cómo ser iglesia? Allí donde estaban. Y luego le decía yo, bueno, ahora, ¿cómo ser una iglesia sinodal? Vamos a tratar de entender qué es sinodal. Y platicábamos, discutíamos lo que cada quien entendía por sinodal y cómo la veía. Y finalmente misionera, que era lo que casi todo el mundo entendía y sabía, que era salir, hacer misión a otros lados, ¿no? Bueno, ok, pero ¿cómo puede hacerse la misión? A ver, desde tu lugar, desde tu familia, desde tu... O sea, como que era tratar de aterrizar desde lo más sencillo, pero a partir de lo que ellos mismos iban proponiendo y encontrando. Yo creo que en la medida en que, yo digo mucho que el gran desafío es que nuestra gente de la base, nuestra gente del pueblo, sepa primero que hubo un sínodo. ¿Qué es eso y con qué se come? ¿Y qué significa como experiencia? En la medida que el cambio venga desde abajo y que esto empiece a moverse de otra manera, pues habrá cambios. La experiencia que el obispo rumano transmitió en el sínodo, en público, en plena asamblea, fue que a él le dijeron que una persona muy de la iglesia estaba muy enferma y la fue a ver para auxiliarla. Y cuando llegó se encontró que esa persona había generado 100 pequeñas comunidades de base donde ella estaba. Y a la hora que vio lo que esas pequeñas comunidades de base eran y cómo sostenían a esa persona y a otras, dijo, el camino es la iglesia comunidad de comunidades. Y yo me voy a dedicar a eso. Y era un obispo romano que no tenía nada que ver con América Latina, ni había escuchado nada de las comunidades eclesiales de base. Pero, y seguramente no son lo mismo, es su experiencia de ellos. Pero digo, es la experiencia, es lo que se vive, algo de lo que queda más grabado. Y ese es nuestro desafío, ese es un reto. Tenemos que lograr que sea experiencia vivida el ser una iglesia sinodal, misionera, y el Papa puso como último adjetivo calificativo en esta sesión, misionera y misericordiosa. Y ese tono de misericordiosa me parece que va mucho en el sentido de la inclusión, de la empatía, de la apertura y de la manera de brindarnos hospitalidad unos a otros en este mundo y en el corazón. Muchas gracias, Dolores. Una última palabra, Enrique.
De Parece repente, que se le fue el video. sí, No sé justo en este si... momento. Bueno, yo sí. le cedo la palabra a Pedro, ya para cerrar nuestro foro sobre la sinodalidad. Pedro, te paso la palabra. Pues antes que nada quisiera decir que me uno a la gratitud de muchísimas personas que han estado escribiendo en el chat, que están aquí en esta sala, que agradecen profundamente a Rafael, a Enrique, a Dolores, también a Mau, y que les agradecen precisamente tanto que han compartido, tanta esperanza que han podido dar. También les agradecemos a a todas y todos los que se han conectado. La verdad es que ha sido para nosotros una gran experiencia poder estar aquí. Una disculpa a quienes nos han seguido en Facebook porque al principio tuvimos algunos problemas con el sonido, se pudieron resolver, gracias a Dios. Este conversatorio va a quedar grabado y lo vamos a subir al sitio para que lo puedan seguir desde ahí. Y aprovecho también para decir que pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales, en Facebook Revista Cristos, en Instagram Revista-Cristos, Revista Cristos-Bajo, también en el sitio web. Si ponen Cristus Jesuitas México en cualquier explorador, les sale esto. Ahí también vamos a publicar, vamos a publicar el documento del sínodo en este enlace que Rafael nos estaba pasando en el chat. Ha habido muchísimos comentarios que no son propiamente preguntas, pero que quiero solamente recuperar muy rápidamente para decir, hay un reconocimiento muy importante de la gente que nos está siguiendo aquí al trabajo de muchas mujeres que han venido dando mucha vida en las comunidades, sobre todo en comunidades en situaciones rurales, en situaciones muy difíciles. Hay un reconocimiento a la gente que ha trabajado por construir la comunidad muy desde abajo, muy desde el fondo. Creo que ha sido muy importante recuperar también esa experiencia, como decía Dolores hace un momento, un reconocimiento a estas nuevas arenas digitales, a estas nuevas arenas en donde se está jugando también la comunidad, que a veces pues según nuestra generación, a veces no podemos acceder tan fácilmente a ellas, pero se están abriendo cada vez más espacios que pueden ayudarnos a construir inclusión, a compartir estas historias, a escucharnos más profundamente. En Cristus, desde hace 90 años, el próximo año cumplimos 90 años, queremos, digamos, fomentar esta inclusión, queremos fomentar esta escucha, queremos fomentar este ejercicio de escucha mutua que, como decían también en el chat, una vez escucho yo y otras veces soy escuchado, y ahí vamos compartiendo y haciendo vida esta experiencia, digamos, sinodal, esta experiencia de caminar juntos. Agradezco muchísimo la presencia. Gracias, Pepe, por la moderación. Gracias, Dolores. Gracias, Rafael. Gracias, Quique. Y quiero terminar compartiendo una historia que nos pasaron aquí en el chat, que creo que viene muy a cuento también con lo que se ha dicho. La historia está tomada del libro Piezas para un retrato, que es una especie de recuperación de la experiencia de Monseñor Romero, pero esta experiencia en particular, lo que cuentan bien, es una experiencia del padre Rutilio Grande. Se las cuento así, tal cual como la citaron. Dicen que a una viejita, muy viejita, de un cantón por el lado de Aguilares, le preguntaron un día, ¿y usted se acuerda todavía del padre Grande? Sí, me acuerdo. Y de todo, ¿qué es lo que más recuerda de él? Lo que más, que un día me preguntó qué pensaba yo. Nadie nunca me había hecho esa pregunta en mis 70 años. Pues creo que esta ocasión de juntarnos hoy aquí, de esta ocasión en que nos han hecho el favor de venir y de ser convocadas por esta palabra que nos han compartido los hermanos y hermanas en su experiencia, puede ser también una palabra que nos lance a hacer este tipo de ejercicios, a darle importancia a la palabra de los otros, a abrir el corazón, a dejar que la imaginación se suelte, a poder inventar y construir estas arenas en donde podamos escucharnos, podamos construir juntos cosas nuevas, podamos animar nuestra esperanza. Eso es lo que queremos hacer en la revista Cristus desde hace 90 años. Queremos seguirlo haciendo. Los invito a buscar el número que va a salir en enero, marzo. Ahorita tenemos un número sobre acompañamiento de jóvenes. Creo que está rico. Pueden leerlo en nuestro sitio web o pueden buscar también la revista impresa. En el mismo sitio web hay una forma de suscribirse a la revista impresa. Y les anuncio que el número de enero, marzo lo vamos a dedicar precisamente a reflexionar sobre qué significa la autoridad de las mujeres en la iglesia, pero también en los distintos estratos de nuestra sociedad. Pues les agradecemos muchísimo. Gracias, Dolores, otra vez. Gracias, Rafael. Gracias, Enrique. Gracias, Pepe. Gracias a todos y a todas.
muchas gracias por estar aquí. Seguimos adelante, seguimos caminando. Christus es esta herramienta que quiere unirnos y formar comunidad. Muchísimas gracias a todos, a todas. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Bye. Muchas Muy gracias. bien, buenas noches. Muchas Gusto verlos gracias. todos. Buenas noches y muchas gracias a todos. Un gran abrazo desde Bogotá. Dios los quiere y los ama mucho. Igualmente, Flor Alicia. Saludos a todos. Saludos. Hola Pepe, un abrazo te mando desde aquí también, con mucho cariño. Igualmente, qué gusto verte por aquí. Igual.